Buenas tardes. Estamos por empezar el live sobre lo que son las mandalas utilizadas, ¿no? Como terapia para realmente para ayudar a solventar algunos problemas. Estamos esperando que nuestra invitada, la doctora María Macelli, se incorpore al live. Ya le doy las gracias a las personas que se están agregando. Gracias, Yameli. Espero que te mantengas durante el live. Y vamos a darnos un tiempecito. Hoy vamos a hablar, como les venía explicando y como se han publicado en los diferentes posts de Fortaleza Salud Mental, se viene, se va a conversar sobre lo que es las mandalas, ¿verdad? Una técnica que la doctora Macelli nos explicará en qué consiste, para qué tipo de situaciones, con qué tipo de situaciones nos puede ayudar. Para los que no me conocen, mi nombre es Norca Arellano, soy María, ya aquí se nos está uniendo María Macelli. Vamos para que ella entre y poder empezar hoy. Buenas tardes, María, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias, Norca, ¿cómo están? Bien, ya uniéndose algunas personas, aquí tenemos a Yameli, tenemos Ya. también sí, a Lizzy Pavón, a María, te tenemos a ti, a Génesis, ya se nos están uniendo, ¿no? Bueno, qué Sí, bueno. entonces dándole un poquito de tiempo, porque apenas iban a ser como que las 6 en punto, las dos como que somos muy puntuales. Sí, Aquí tú sabes que estamos. esos son un poquito de los rasgos de obsesividad que no se nos quitan. Sí, 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 así es. Este, les, me estaba presentando a las personas que no me conocen y presento ahora a María Maceli. Les decía que yo soy Norca Arellano, que mi sitio para que ustedes me puedan contactar es Fortaleza Salud Mental. Y hoy nuestra invitada es María Maceli. Aquí nos están enviando bastante corazoncitos, María. Ay, qué María bueno. Maceli, sí, una amiga de hace mucho tiempo en el área fundamentalmente de educación, en el área de constelación familiar. María Maceli es un médico internista, está radicada ahorita en Estados Unidos, Massachusetts, y es magíster en educación superior también. Siempre hemos combinado, en este caso ella y yo hemos combinado la docencia a nivel de educación superior, la docencia en diferentes áreas con nuestros ejercicios profesionales, ¿no? Así es. María, sí, María también es terapéutica holística, como les dije, también es consteladora familiar, es máster en PNL y máster en PNI, también es máster en Reiki, si mal no recuerdo. Sí, Entonces, como ven, es una combinación bien interesante entre lo que es el profesional de la salud física, con todos esos elementos que nos da el ser también un profesionales o formarnos en el área de la salud mental. Es una combinación muy buena para los pacientes, porque así es. tienen las dos cosas, y así su salud y su mejoría ante cualquier enfermedad es mejor, es más rápida porque tienes tanto lo físico como lo mental en manos de un profesional con tanta experiencia como María. María, es un placer, realmente es Gracias. un placer que hayas Gracias, aceptado esta Norca. invitación, Realmente sí, que hayas, fue así como que medio rápido, pero no importa, todo está bien. sí, Era interesante porque, bueno, estando por aquí, tú sabes que las posibilidades de ejercicio son muy pocas a menos que sea online. Tú sabes, por los permisos de trabajo aquí, ¿no? Pero de todas maneras, con mucho cariño,
Yo he seguido dando la docencia vía online. Y bueno, este tema a mí me fascina porque es una de las herramientas terapéuticas que utilizo con mucha frecuencia, porque ha dado resultados. Ha dado resultados, no es un cuento. Y me gustaría que ojalá las personas pudieran en algún momento descubrir por qué es importante los mandalas como técnica de sanación o de curación. Sí, y Eh, es verdad que es un tema que poquito uno lo ve, inclusive en las redes, como que muy sí, poquita, aunque cuando ya uno se mete en lo que es la información que podemos encontrar en Internet, pues sí, muchísima información. Pero así como sí. terapeutas como tales que la usen, es como que poca, ¿no? ¿Por qué será? Mira, yo creo que amerita mucho de la intervención personal, ¿no? Y que su indicación casi siempre ha sido para aliviar un poco la depresión y el estrés. Y tú lo ves con frecuencia en muchos aeropuertos, cafeterías, plazas, la gente con sus patrones de mandalas dibujándolos como, bueno, como un pasatiempo, como hacer un crucigrama. Pero realmente cuando tú comienzas a usarlo, sobre todo en personas que acuden a ti porque están no solamente desde el punto de vista mental afectadas, sino que orgánicamente tienen una patología que a veces uno como internista la reconoce, la evalúa y son problemas, por ejemplo, como el cáncer, como problemas crónicos que incapacitan a la persona y te das cuenta de que cuando la persona utiliza el mandala a través de una herramienta que es las afirmaciones positivas y la visualización, incorporándola al dibujo, resulta que es una combinación que parecen tres terapias, pero resulta que es una sola entre ellas, ¿ves? Ellas se combinan y logras resultados asombrosos porque cuando la persona eh, aprende a conocerse desde el punto de vista orgánico y también se conoce desde el punto de vista emocional, ¿no? Resulta que va más allá, porque lo hace también a nivel energético y lo hace también a nivel espiritual. Y entonces el alcance y la dimensión es mucho mayor. Y eso a veces Claro, la gente involucra una participación del terapeuta mucho más cercana y como mucho más rigurosa y con mucho más seguimiento, porque a los mandalas siempre se le ha atribuido un aspecto también religioso de, vamos a apartar un poco porque eso no es el cristiano, eso es budismo. Entonces, se ha apartado un poco cuando nosotros en la naturaleza tenemos ancestralmente nuestro mandala, nuestro cuerpo es un mandala ambulante, es un mandala viviente. Por ejemplo, el agua, nosotros somos 70% agua y nuestras moléculas de agua, solamente por la transformación ante la vibración que tenemos, ante aquello a lo que nosotros diariamente nos adaptamos y respondemos ante estímulos externos, ya nuestra agua corporal comienza a moverse, todo nuestro fluido, y comienzan a tener ciertas características nuestras células que modifican y somos un ADN ambulante, circulante. El agua, como lo dice Hashimoto en sus teorías del agua, tiene perfectamente algunas características que responden a los estímulos externos. Entonces, eso tiene, y molecularmente se le ven los cambios, porque ¿qué es un mandala? Simplemente un círculo que contiene figuras geométricas, demostrando la esencia de lo que es la persona. Claro, en el sánscrito es el círculo sagrado, pero ¿qué hay en ese círculo sagrado?
simplemente figuras geométricas, porque todas son geométricas, que, que van a representar un aspecto de nuestra vida. ¿Cuál es lo importante? Cuando uno busca qué le corresponde a cada persona, porque no es el dibujar nada más. Fíjate, las danzas tribales, ¿no? Las danzas que ha habido desde nuestros Sí. ancestros, los celtas, los indios, utilizan ciertas danzas unidos de la mano que cuando tú los ves representan un mandala. Cuando se ve desde arriba, las figuras, cuando ellos alzan los brazos, cuando los convierten, cuando bajan el torso, cuando elevan la pierna, tú ves y es una danza que representa un mandala. ¿Para qué? Para conectar al grupo tribal a un fin común, como lo tienen la mayoría de las tribus, ¿no? Y eso resulta tan interesante que hasta en la danza. Y ese es un método terapéutico de un mandala danzante. Pero cuando tú ves, hay mandalas que se utilizan solo de meditación. Esas personas, con oír o escuchar una meditación e imaginarse una serie de luces que confluyen en su inconsciente, que varían los colores, van desde toda la gama de colores que nosotros tenemos y las diferentes gradaciones, se dibujan en su mente ciertas figuras, que esas figuras siempre representan un mandala. Otros lo hacen viendo la figura. Y la Ok. otra Entonces, manera de hacerlo es cuando creas el mandala. O sea, tú puedes tener dos formas: pintar el mandala que tú obtuviste porque ya está establecido, o que tú lo creas. Y lo puedes crear pintándolo con creyones o con material desechable, lentejas, botones, semillas, etcétera, ¿no? Que se crean mandalas espectaculares. Todo eso tiene una connotación. una pregunta, María. Tú dabas el ejemplo de cómo se puede observar desde arriba hacia abajo un mandala en una danza tribal, ¿no? Ajá. Entonces, cuando tú ves, o sea, ves ese mandala desde arriba, cuando tú lo observas, eso implicaría que las personas que están haciendo la danza podrían no saber que eso es un mandala. Pero Sí, sin no, embargo, exacto. me imagino que tienen, como toda danza tribal, tiene un objetivo que va muy vinculado en líneas generales a la naturaleza, o sea, a cualquier cosa que nos pueda dar la naturaleza, ¿no? O a la maternidad, a la prosperidad, a la abundancia, a A cualquier. cualquiera. Pero sí, pero todos esos colores, todos esos movimientos, toda esa, como se organizan ellos, ¿verdad? Ya nos estaría indicando que ahí tienen las características de un mandala, ¿verdad? Porque tienen los movimientos, los colores, la formación de figuras, ¿correcto? Exacto. Eso, Claro. eso interpretando Ellos lo en lo que tú establecen, dices. pero ellos no lo ven en ese momento como un mandala, porque ellos simplemente están utilizando una estrategia de baile que indicaría, bueno, cómo nos vamos a mover para danzar. Pero cuando tú lo ves desde Correcto. otra perspectiva, el dibujo que se plantea es un mandala. Cuando tú lo ves desde arriba, ¿no? Porque recuerda que una de Correcto. las características de los mandalas es que ellos parten de un centro. Todo mandala tiene un centro y tiene una periferia. Ese centro indica el interior de uno, el que está guardado y el que uno tiene que comenzar como a deshojar como una hoja de cebolla hasta que llegas a la periferia. Y es la manera como tú te conectas del centro a la periferia. ¿Para qué? Para ir descubriendo y desnudando todo ese inconsciente que está guardando muchos aspectos que hay que sanar. Por eso es que Y ahí,
Y ahí es cuando el terapeuta puede orientar a un consultante, a un paciente, como lo llamemos, por Ajá. ejemplo, para sanar algo que tiene o que tiene que sanar desde el nivel del subconsciente. Y entonces los mandalas le van a permitir eso, pero tiene que ser mandalas específicos que el terapeuta indicaría. Pregunto. Eso depende, porque, por ejemplo, no es lo mismo en los niños que en un adolescente o Ujú. en un adulto. Las estrategias que se usan no son iguales, porque los niños, pues, ellos se concentran muy poco. Entonces, si es un adulto que específicamente ya te ha conversado y ha solicitado una ayuda terapéutica porque tenga, por ejemplo, un cáncer de útero, vamos a hablártelo así, ¿no? O un cáncer de tiroides, como me pasó últimamente, resulta que tú le haces el planteamiento y aplicas no solamente, bueno, todo lo que desde el punto de vista orgánico se hizo, que si se operó, que si recibió tratamiento, que si está tomando medicamentos o no, sino que cuando tú aplicas la parte de la bioneuroemoción, te das cuenta todos los conflictos psicobiológicos que la persona tiene, que aún no ha sanado. Entonces, ¿qué pasa? No Correcto. tiene la tiroides, pero sigue con los conflictos, porque eso no lo ha sanado. Correcto. Y cuando uno, yo siempre pido un mandala general en la consulta, pero es como para que use, ver qué colores usa y qué formas usa. Y yo le digo, Ujú. píntame uno, no, que yo no lo sé hacer. Bueno, toma este, ya uno establecido, cualquiera, todos son buenos. Pinta este. Los colores que utiliza te llevan no solamente a la diagnosis, sino a la parte terapéutica. Porque, por ejemplo, una persona que pinte mucho naranja con mucho verde está sediento de una gran necesidad de mejorar las relaciones familiares y de mejorar, por ejemplo, tener un hálito de esperanza para resolver una situación en particular que no ha resuelto. Utilizan amarillos porque de alguna manera los amarillos le establecen la conexión espiritual para lograr mejorar la vitalidad y la capacidad vital. Entonces tú por allí más o menos ya te vas orientando y dices, bueno, ahora vamos a hacer mandalas de recuperación. Entonces se establece mandalas, por ejemplo, yo la pido particularmente de la tiroides. ¿Por qué? Porque todos nuestros órganos son estructuras que tienen 4 y hasta 5 dimensiones. Son estructuras triédicas. Es decir, la tiroides son 2 lóbulos y dentro tiene muchos folículos, que son globulitos, que conforman los lóbulos y tienen un istmo central que es alargado. Entonces ya tú tienes allí una estructura romboidea con una estructura circular y una estructura rectangular alargada. Entonces eso es un mandala. Y cuando la gente lo empieza a pintar, va haciendo, y tú le muestras la tiroides, mira, ahora vamos a buscarte cómo es la tiroides. Y la persona dibuja la tiroides y la ve cómo es y visualiza una tiroides sana. Así no la tenga, pero energéticamente está ocupada ahí. Esa tiroides Claro. ocupa ese sitio. Entonces, vamos a que veas que tu tiroides tiene que estar energéticamente sana. Entonces, la persona hace la proyección y perfecto, llega a sentirse mejor. Igual para los pulmones, para el corazón, para el hígado, para el útero. Muchas personas Enti- van, por ejemplo, a hacerse una esterectomía por un cáncer de útero y resulta que van sin la preparación, porque van con la creencia que muchos médicos cometen el error de decirle, ya tu útero no sirve para nada, vamos a botarlo, vamos a sacártelo. Entonces la persona va con esa creencia y no se despide de ese órgano. Entonces yo le digo, mira, vamos porque tú tienes que darle el agradecimiento al útero. No tuviste hijos, bueno, pero tuviste hijos, vamos a agradecerlo. Y si no tuviste, vamos a ver por qué no tienes el permiso de ser mamá.
Entonces, todas esas cosas se aplica a la parte de constelación, ¿ves? Vamos a investigar, a ver qué hay allí, pero tú tienes que hacerle la conexión energética con su órgano para que se despida del órgano cuando se lo tiene que quitar, ¿no? Porque no vamos a entrar en contradicciones con la medicina tradicional. Hay cosas que necesariamente tienen que ir con el match, porque tú no puedes, desde el punto de vista neuroemocional, nada más tratar el aspecto de la bioneuroemoción cuando el problema aún existe, que esa es una de las grandes entonces, sí, entonces podríamos, Ay, yo no sé si podríamos hay decir, pregunta y me disculpan porque la verdad que no veo acá, no sí, veo porque acá. están preguntando que si quedará grabado el live, que una preguntó Sí, por él queda aquí. grabado. Sí, Stephanie, el Okay. live queda grabado y lo puedes ver posteriormente en Fortaleza Salud Mental. Ahí lo puedes ver, Okay. ¿no? Entonces, volviendo al punto que estabas planteando, de que la persona ante una necesidad médica de eliminar o extirpar un órgano por la causa o la enfermedad o la situación que haya tenido, la persona, sabemos que, y tú decías, él va a seguir energéticamente, ese órgano va a seguir ahí, correcto, lo va a seguir ahí, ¿no? Ajá. Y podríamos nosotros decir que cuando se hace te pregunto, cuando hacen el mandala, es una manera de entender y agradecer la existencia de ese órgano y lo que nos proporcionó ese órgano anteriormente. Es como sanar una herida. Más eso no implica que la persona no requiera un acompañamiento terapéutico porque pueda tener todavía situaciones que no ha resuelto. Así es. ¿Okay? Yo no sé, y tú me dirás, qué representa, por ejemplo, cuando una persona se enferma de tiroides, ¿no? Pero qué tendría que sanar y cómo lo ayudaría la mandala o de cualquier órgano, Bueno, ovarios. Fuera del aspecto, por ejemplo, de la tiroides que ya lo mencioné, fuera del aspecto orgánico, que ni siquiera se conoce porque es uno de los cánceres indiferenciados o no diferenciados menos frecuentes y que tarda mucho más crónicamente en dar metástasis, y es uno de los que te operas y de verdad te operas y no pasa nada. Es uno de los menos riesgosos, ¿no? Sin embargo, hay conflictos psicobiológicos que acompañan a la persona que tiene cáncer de tiroides. Y en ese caso, que tiene mucho que ver con que lo ayude el mandala, porque el conflicto es de control. O sea, las personas son muy controladoras, son muy demandantes de querer ordenar todo, hacerlo todos ellos. Están contra el reloj todo el tiempo. O sea, para las personas con problemas de tiroides, el reloj es importante. Esto a tal hora, esto a tal hora. Sí, lo sé, porque en este caso yo tengo, bueno, y tengo todas esas características. El tercero es que son personas que tienen impotencia en muchas cosas por no reaccionar a, o sea, a las situaciones de una manera sana. A veces te da impotencia no poder resolver algo. No sé, lee ahí que no, están diciendo algo. Sí, aquí nos decía que si hay conocimiento, como podemos hacerle la despedida, me imagino que al órgano que en este caso se puede extirpar, y si hay mandalas que lo hagan. Pero es parte de lo que tú estás explicando. Hemos estado hablando, que eso es así. Bueno, el otro es el que habla de las relaciones de familia, sobre todo las relaciones entre hermanos, por funciones jerárquicas entre hermanos que no son respetadas. Y hay un quinto que tiene que ver mucho con, eso se llama, bueno, se llama también que tiene que ver con la impotencia, pero es la contrariedad de no resolver las cosas a tiempo.
Entonces imagínate, una persona, ¿cuántas no lo hay así? Que viven contrarreloj. La mayoría de las personas, desde el punto de vista psicoemocional, psicobiológico, están representados en esto. Y aunque sean nódulos tienen, aunque sea un quistecito, aunque no desarrollen el cáncer o una tiroiditis, ¿ve? Que puede ser inmunológica o no. Y bueno, cada una tendrá su tratamiento desde el punto de vista holopático, ¿no? O sea, pero desde el punto de vista emocional, ¿cómo le pueden uno enseñar? Porque los mandalas, ¿cuál es el beneficio que en general dan? Uno, que mejoran la introspección y el autoconocimiento. O sea, la persona entra en conciencia de quién es. Cuando va pintando, y que va pintando por capas, desde el centro hasta la periferia, va como deshojando muchas cosas y delastrando muchas cosas. Y ese es el autoconocimiento porque va mejorando. Te da la propiedad de antiestrés, relajante, porque a veces te gusta lo que hace, pero a veces no. A veces ves lo que pintas y dices, uy, que estoy pintando, no me gusta. Pero sin embargo uno le dice, sigue usando lo que tu energía te dice, que utilices en colores, para que liberes lo que tengas. Lo otro es que mucha gente logra realmente la curación porque a medida que va usando colores y se va calmando en el estado de ánimo, tiene la propiedad de que depende de lo que haga, de lo que piense y de lo que use, puede liberar ciertos neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, para despertar un poquito ese antidepresión, la depresión que tiene y mejorarla, dopamina para hacer la conexión para la vida, prolactina en ocasiones cuando estamos relacionando, por ejemplo, los problemas de la mamá con la lactancia o el embarazo o el parto. Se despierta esa conexión por la vida, porque estamos tratando de mejorar eso. Y como te despierta también la creatividad, llega un momento que tú piensas y dices, no, yo hago esto, dígame los que lo hacen con material de reciclaje, hacen espectaculares que hasta lo han logrado como una forma de vida y venden sus cuadros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Sí. Se les estimula las endorfinas. ¿Y qué son las endorfinas? Aquellas hormonas analgésicas naturales de nuestro cuerpo que estimulan un poco la felicidad. Muchas veces uno tiene que ver, bueno, porque estoy usando paralizando. Este mandala. Ajá. Ajá. Que por eso es que tengo que ver, porque estoy usando este mandala con estos colores. Y entonces es un aspecto tuyo, individual, de cada consultante. Pero uno es un guía. Y por eso es que a veces utilizan, por ejemplo, las personas utilizan no solamente figuras geométricas, sino que empiezan a agregarle estructuras dentro del mandala. Por ejemplo, espirales. Hacen espirales. Entonces tú dices, wow, ¿por qué esta persona dibujó espirales? Es porque de alguna manera se encuentra en un laberinto. Entonces no haya cómo salir de ese laberinto. Entonces quiere encontrar los caminos para poder salir de. Otros dibujan estrellas. Y cuando dibujan estrellas, necesitan la conexión con Dios, porque han olvidado a Dios. Entonces, bueno, vamos, acércate a Dios. ¿Me entiendes? Otras personas utilizan cruces. Otros usan, por ejemplo, los hexágonos, que quieren decir que es la confrontación de los opuestos entre lo masculino y lo femenino. Entonces empiezan esa serie de conflictos internos que cuando tú ves, eso te genera después como terapeuta, bueno, vamos a dejar esto aquí, vamos, de repente empiezas a decidir por otra corriente, como por ejemplo aplicar constelaciones, porque ya existe una diagnosis. Entonces, ahí me dirás, entonces, ¿cómo va a ser terapéutico si eso te sirvió de diagnosis? Es como la psicopintura. Llega un momento que tú haces como el reencuadre.
¿Cómo es hacer un reencuadre? Que una vez que la persona hace el dibujo y tú ves que utilizó, hay muchas personas que utilizan puro negro, negro y gris, negro y gris. El negro a veces nos dice, wow, pero también el negro para muchas personas representa la belleza de lo profundo, la belleza del inconsciente. Correcto. Y los grises son los sueños. Entonces, Entonces, ¿qué hace uno? Dependiendo de cómo la persona tomó esa situación, que haces la entrevista, tú le puedes hacer un recuadro y decirle, tú deseas pintarlo de otra manera. ¿Ves? claro. Cuando deseas pintarlo de otra manera, entonces puedes de alguna manera lograr estimular una serie de recursos que la persona ni siquiera se imagina que las tiene en cuanto a la creatividad. Okay. María, o sea, una persona que se trabaje, un especialista que trabaje con los mandalas, tiene todos esos conocimientos que tú has indicado, o sea, análisis de colores, análisis de forma, poder hacer un reencuadre, poder utilizar otras técnicas para profundizar en lo detectado, ¿no? Ahora, una persona que no conozca, que no tenga la posibilidad de contactar a un especialista, ¿no? Que no tenga esa posibilidad, que no tenga los recursos, o por lo que sea, pero hace mandala, ¿ok? Sin ese conocimiento profundo de lo que significa. Hace mandala porque le gustan. Ajá. De una manera u otra, ese mandala a esa persona le va a dar más tranquilidad, le va a dar más como más serenidad, aun cuando él no sepa, por ejemplo, que este mandala o hacer este mandala me sirve, por ejemplo, para trabajar toda la desconexión que tengo con mi familia materna, por ejemplo. Sí le sirve. ¿Okay? Esto tiene la particularidad de que, claro, cuando se trata de un problema complejo, es bueno que haya un terapeuta. Pero si es un problema Claro, que puede correcto. resolverse a nivel local, vamos a decirlo así, personal, sí lo mejora porque, de hecho, te repito, como despierta el autoconocimiento interior, empiezas a estimular y a conocer las emociones y los estados anímicos en los que tú te encuentras. Y los empiezas a controlar, le das como una mirada a ese interior tuyo y decir, yo estoy así, yo soy así. ¿Qué debo hacer? Hay algo importante, incrementa la paciencia. Perdemos la paciencia en tratarnos y conocernos. Entonces, eso ayuda porque de alguna manera, cuando lo estás haciendo, aunque no esté el terapeuta interviniendo, empieza la conexión entre los hemisferios cerebrales. Y hay una comunicación entre uno y otro para despertar lo que uno te tiene que dar y lo que el otro te tiene que dar. Por ejemplo, recuerda que hay un hemisferio que es racional y otro que es ilógico, pues. Es el divertido y el otro es el serio. Entonces, esa Sí. comunicación entre los dos, ¿qué es lo que hace? Que la persona empiece a conocerse, porque no se conoce. Entonces, eh, a veces la persona se siente extraña porque dice, ajá, pero ¿cómo sé yo por pintar un mandala que tengo un problema? Que creo que es una pregunta que están haciendo allí. No se trata de que tú andes Sí. con problemas y voy a pintar. Mucha gente lo hace simplemente por desestresarse, por esperar en un aeropuerto, por esperar en una consulta. ¿Cuánta gente no anda haciendo eso? Pero sí, cuando la persona siente y sabe que no maneja situaciones estresantes, entonces eso le permite bajar el nivel para que no entres en conflicto. ¿Qué pasa? Que muchas veces te tiene que ver alguien y hasta una persona que no lo sabe dice, oye, pero ese mandala como que lo dibujaste bien feito. Hasta una persona que no lo sabe.
¿Por qué? Porque es por la combinación de colores que a veces usa. Y resulta que es algo que no gusta a la vista. Y cuando comienzas a analizar, no solamente son los colores, sino las formas. Pero la mayoría utiliza mandalas que ya están establecidos. O sea, hay libros y en la web hay montones. Tanto que si yo por enfermedad te menciono, yo te digo mandala pulmón y hay pulmones. Mandala útero y hay unos bellísimos del útero que se hacen en los rituales de despedida del útero, unos mandalas espectaculares que la gente pinta, mandalas mamas también, mandalas cerebro. Y hay uno que me encanta a mí, que yo lo he trabajado con niños, que es los mandalas animales. Porque uno tiene como un animal regente, vamos a decirlo así. No es porque todos nos gustan los animales, sino que de repente hay un animal que es con el que te identificas, por ejemplo, un caballo. Y ese, para ti, el caballo es alguien que te da, comienzas a ver todas las características de un caballo, por ejemplo, la libertad, la fortaleza, la imperiosidad, tal, y dice, oye, yo tengo de eso, yo tengo de esas cosas el caballo. Y cuando los niños empiezan a pintar el caballo, que hay mandalas caballos, quedan unos cuadros espectaculares y los niños se regocijan, se divierten y hacen pinturas espectaculares. Por eso es que te digo, todo de la naturaleza es un mandala. Lo que pasa es que se pensaba que solamente era una, ¿cómo es? Un arte creativo hindú, budista, cuando no es así. Los egipcios, Mesopotamia, la gente de Centroamérica, los mayas, las mismas estructuras hebreas tienen en ciertas paredes dibujados mandalas. Nuestro cuerpo, que es lo más importante para decirte por qué sana, porque nuestro cuerpo es un mandala circulante. Es increíble cuando uno ve la célula que se fecunda en los dibujos de la ovulación, por ejemplo. Cómo se transforma una célula que es unicelular, un redondito, y empieza a adquirir forma, y tú lo ves cómo se multiplica. Y son círculos y círculos, y después hacen estructuras y cambian. Entonces, es importante que se tenga ese conocimiento para que se sepa que el mandala tiene esa particularidad. Ya, claro, y ese conocimiento, la de interpretación que ya la contestaste, que es un perro, que no sé qué, que el perro. No lo estoy buscando. Mi hijo tiene una fijación con los perros, los siberianos, no sé cómo se pronuncia, los huskies siberianos, ¿no? Los pinta, los pinta y sabe todo sobre ellos. Okay, pero... Tú decías que los animales, que todo en la naturaleza es un mandala, y que si te conectas con un animal específico es porque quizás las características, eso es lo que yo entendí, las características de ese animal, de una manera u otra tú las posees. Sí, te identificas y con algo de eso. Te identificas con parte de eso. Podría ser lo que sucede con el niño que pinta tantos caballos, que pinta ese tipo de perros. Sí, lo que pasa es que los pinta, pero no en forma de mandalas. ¿Me entiendes? Porque no me lo especificó, sino que lo pinta como un animal. Pero en el fondo, si yo le invito a la persona que hizo la pregunta que busque mandalas perros, y si hay de ese animal, pues de esa raza mucho mejor, en Google lo busca y se va a encontrar que hay bellezas de perros en forma de mandala dibujado, y es muy lindo porque hay mucha creatividad en el niño cuando los pinta. A mí me pasó las tortugas, trabajando, por ejemplo. Las tortugas son bellísimas para eso.
Ajá, Sí. Y ya en este caso, cuando él pinte esa raza de perro a través de un mandala, ya ahí él va a tener, va a poder, podría trabajarlo como mandala que le serviría para lo que tú has venido diciendo, para claro. ser más tranquilo, para concentrarse, para Y de tantas repente cosas que conocer has por qué le dicho. gusta. De repente conocer por qué le Claro, gusta. O sea, y es que eso no es malo. claro. O sea, siempre un niño es bueno que tenga su mascota. Siempre y Sí, cuando se identifique, y ¿ves? que le, claro. Sí. Ujú. Así es. Entonces, tú nos has hablado de las formas que tienen los mandalas, que tienen un significado, las figuras que se utilizan, de los colores, y cómo eso está relacionado con las emociones y con la liberación de estas emociones, que creo que terapéuticamente es tan importante, ¿verdad? Así es, así es. Cuando tú vas Este, libre. Sí. hay algo importante que, por ejemplo, este, no es usual, a menos que, porque te dice comienza desde el centro a la periferia, pero hay mandalas, Ujú, los dos tipos de mandalas que hay son o los que vienen del círculo o los que vienen en cuadrado. Generalmente los eh, chinos, los hindúes, utilizan mucho los cuadrados, sobre todo los chinos, y los hindúes los circulares. Pero cuando yo te estoy diciendo de estos mandalas usados en terapéutica de órganos para sanación, tú a veces no le encuentras el centro, pero siempre debe haber un centro. Entonces yo le digo, por ejemplo, en el perro, búscale el centro, que para mí el centro sería, busca el área donde está el corazón y desde ahí comienzas a pintar el perro. Porque cuando comienzas a pintar desordenado, pintas la cola, pintas los pies, pintas esto, no llegas al significado de lo que es la conexión de tu yo con el exterior. Siempre hay que comenzar a ujú. pintar desde el centro, hacia la periferia. Pero hago perdón, esa salvedad porque no siempre encuentras el centro del mandala, a menos que esté bajo la forma de círculo o de cuadrado. ¿Ves? Aquí te Que ahí sí. pregunta, aquí te pregunta, el pecho, me imagino que es en relación a lo del perro, ¿sería el centro del dibujo? Nos pregunta Claro, claro, Jackie. porque el pecho, porque estoy Sí, hablando del corazón. ¿Y por qué el corazón? claro. Explico. Vamos a explicar por qué el corazón lo vamos a considerar el centro. Porque los seres humanos tienen un movimiento elíptico, energético, que mueve nuestro ADN, que parte del corazón. Parte una onda elíptica que va y viene y regresa al corazón. Y es el que le da la estructura tridimensional al ADN cuando se desenrolla y se vuelve a enrollar y a nuestro Ujú, corazón para que él se pueda mover. Entonces, esos son ondas electro. Hay un dibujo de un hombre que está así, en biofísica, ujú. y están todos los círculos. Eso indica la energía electromagnética que el hombre despide. ¿Y de dónde sale? Del corazón. Por eso es que el corazón es el centro. Y la modificación del Claro, ADN se sufre y se vive desde el corazón. Entonces, las personas, yo le digo, si no encuentras el centro porque no lo ves, no lo hizo el mandala que te están dibujando, pégate y empieza desde el corazón, que es la fuente de claro. partida. Sí. ¿Me Este, entiendes? hace un tiempecito atrás, yo tuve una consultante en el área de constelación familiar y te establecí contacto contigo, María, no sé si lo recuerdas, porque había una situación de no aceptación de lo que es la maternidad. ¿No? Ajá. Él no, y se negaba a querer tener hijos. Envié a trabajar con un mandala y pedí tu guía, tu orientación.
porque era un feto, ¿te acuerdas? Ajá. Un feto rodeado de corazones, porque ya el dibujo estaba como tal, ¿no? Era un feto rodeado de corazones, ¿no? Y la joven trabajó con eso y con otras terapias, ¿no? Y me manifestaba posteriormente que se había sentido como muy relajada, como muy bien, como mucha en paz consigo misma. No es que todavía haya podido resolver esa situación y está todavía trabajando en eso, pero el uso del mandala la relajó muchísimo y sintió conectarse con lo que es realmente la maternidad. Ella de hecho lo hizo y después me manifestó, lo tengo en mi habitación, colgado como un cuadro, ¿no? Porque eso la, la, la ayudó muchísimo. Tú nos puedes hablar de un poquito de lo que son las mandalas cuando se trabaja la parte de la maternidad y los colores que Ajá. se utilizan. Déjame decirte, ¿no? Los mandalas que se refieren al nacimiento, que hay muchísimos, te puedo invitar a que los busques, y hay muchísimos. Eh, hay algo importante que hay que establecer. Primero, si la mamá quiere tener hijos. En el caso del tuyo no quería, ¿no? Segundo, si ha sufrido de muchos abortos. Tercero, ya con una constelación familiar previa, se ha podido determinar de que ella tiene el permiso de ser mamá, Sí. ¿no? Que no ha habido problemas o que haya algún tipo de sentencia o decreto familiar donde a ella se le dice no vas a ser mamá. Cuarto, de que ella también tenga el consentimiento mutuo de la pareja. O sea, que son ambos dos los que quieren tener el hijo. Y bueno, y las condiciones, quinto, sus condiciones de salud, ¿cómo están, no? O sea, si ella tiene desde el punto de vista orgánico todas las condiciones para tener el bebé. ¿Qué pasa cuando, si en un dibujo de mandala no existe dibujado la conexión del cordón umbilical, allí nunca va a haber la conexión para tener hijos? Entonces, a juro, tiene que haber un cordón umbilical que une al feto con la mamá o al niño que está, porque siempre se pide dibujo de un bebé dentro de la barriga. ¿Me entiendes? No afuera, sino gestándose, cuando es en Correcto. ese caso. Entonces, eh, el dibujar, por ejemplo, a una mamá que tenga un color celeste en su abdomen, indica la conexión que tiene con el agua, que sería el líquido amniótico celeste, y es el que yo estoy permitiendo que mi bebé se pueda mover en esa barriga. Pero si yo lo veo atrapado en una barriguita que no tiene líquido, no le estoy dando el chance de que nazca. ¿Me entiendes? Pero si yo lo tengo Sí. en un ambiente de un abdomen lleno de líquido amniótico, estoy diciendo, tienes allí todo para que nazca. Puedes nadar hasta que nadar y alimentarte hasta que sea. Por supuesto, el cordón umbilical, que no representa el círculo de que lo estoy ahorcando, o sea, como un cordón umbilical enrollado, todas esas cosas, ¿no? Las características de las facies son importantes, donde haya mucha serenidad y que el cuerpo puede ser dibujado o pintado de color marrón o color carne. Pero si ya tiene otro color como negro, ya estamos sentenciando probablemente una muerte prematura. Entonces, los colores Sí. es importante que los use. Si les adicionas, por ejemplo, un color rojo en el lado de su botón aórtico, estás dando vitalidad. Estás diciendo, yo quiero que, que ese corazón
eh, siga latiendo, esté allí presente. Y si le agregas a todo esto amarillo, quiere decir que tú estás de manera inconsciente diciendo, yo quiero que tu capacidad vital sea óptima y te necesito conectado. Entonces, muchas veces allí, sí hay que orientarle. Primero, hacer uno, ver cómo lo está dibujando de manera natural, sin apoyo terapéutico. Pero ya se hace el reencuadre posterior para que utilice colores que le permitan luz, esperanza, el verde, el amarillo, el azul. El azul es de mucha serenidad. Y el celeste, por supuesto, para el líquido amniótico. Entonces es importante que esa barriga se dibuje plena, llena, con una gran capacidad, para que sepamos que ese bebé, de alguna manera, siente que quiere que viva allí en plenitud. Hay una pregunta allí. Bien. Y tú decías, déjame con verlo acá, que yo aquí no las veo casi. No, hay una. No, aquí hablaba era que el pecho sería el centro del dibujo, ya lo explicaste, ¿verdad? Creo que, bueno, sigamos y yo miro, ¿no? Tú nos habías planteado que para los principios de organización del mandala, hablabas de empezar por el centro y colocabas, por ejemplo, lo importante si no se puede ubicar un centro como tal, empezar por, si son figuras humanas o figuras de cualquier ser viviente, por lo que es el corazón. Sí, porque hay que Y evitar hablaba, la dispersión, se llama. sí, Cuando y empezando uno un poquito por aquí y por allá, por ¿no? aquí, entonces Y te habla dispersa y no vas evolucionando en lo que Carl Jung hablaba de los niveles de conciencia. No de los los vas, niveles. Y hablabas también, no los vas y los sí, y agradas, hablabas, porque te dispersa. claro, correcto. Y hablabas de lo que es la irradiación desde el centro, que es eso que creo que estás explicando. También no hablaba de lo que es el límite en el exterior. ¿A qué se refiere eso de que los mandalas tienen un límite? En los principios de organización del mandala Sí, también sí. está el límite el límite en el, sí, el límite en el Bueno, exterior, ¿no? realmente eso representa que todas las personas tenemos que protegernos de alguna manera, proteger lo sagrado, lo propio. Simboliza lo finito y lo infinito. Es decir, tú de alguna manera te puedes proyectar a la gente, pero también tienes que tener tu esencia. Entonces, cuando tú te irradias hacia afuera, llega un momento en que tú dices, hasta aquí me doy a conocer, porque puede cualquiera perpetuar mi yo y herirme. Entonces tú te proteges. Eso se llama la protección de lo sagrado, de lo que es tuyo. Porque tú no puedes tampoco, tú puedes ser infinito en el inconsciente, pero en el consciente tú puedes ir hasta aquí. Correcto. Para que, Eso es tú mismo. sí, porque puede ser riesgoso. O sea, no con todo el mundo tú puedes abrirte. ¿Me entiendes? Llega un Claro. momento en que tú debes dar los límites. Y a eso se refiere. ¿Por qué? Porque muchas personas, si tú sigues con el infinito, sobre todo cuando hacen dibujo, que lo dibuja la gente, sigue, no terminas, entonces te dispersa y no concreta. No te llega, Por eso mira, es que ya, debe estar en un círculo, por debe eso, estar en una porque es figura el geométrica, contenido dentro de un porque círculo. es el límite. Es el límite. Correcto. Aquí nos preguntaba si haciendo el mandala me da estrés y me angustia seguir pintando, ¿qué significaría eso? Y nos pregunta, servida sirviendo. Así es una organización que yo la Mm, conozco. Mira, el problema es que la gente, eh, sobre todo utiliza o escoge mandalas que están ujú. representando una
Perdón. Ajá. ¿cómo se le llama? Como una lucha interna, ¿no? Por ejemplo, figuras muy chiquitas, figuras con flores chiquitas, redonditas, triangulitos. No, si tú quieres primero empezar a liberar el estrés, comienza con mandalas de figuras geométricas grandes, que las hay. Claro. Corazones, mariposas, triángulos, y después puedes comenzar a hacer aquellos mandalas que son, bueno, todo un arte pictórico, pues, chiquitico, que es diferente, pero llega un momento que cuando también pasa eso, ¿por qué te estresa? Porque quieres terminarlo y entonces empiezas a pintar y no, y me falta este y me falta el otro y cuando ves apenas vas por la mitad. Pero yo sugiero en ese Ya. caso que se comience con mandalas que tengan figuras geométricas grandes. Y que le guste a la persona. Y Y no, que es se que siente no todo el identificada. mundo le gusta pintar, estamos de acuerdo. Y No, no, entonces, yo digo con las figuras que claro, selecciona. claro. Pero si a la persona no le gusta pintar, porque no se puede escoger tampoco esta técnica a alguien que no le gusta un creyón. ¿Me Claro, entiendes? Se usa otra correcto. cosa. Porque tampoco vamos a que esto es para todo el mundo. Pero sí ayuda Claro. mucho a la persona que está muy presionada, muy estresada, para bajar ese nivel de estrés. Pero uno le orienta, vamos a empezar con figuras grandes, para que se vaya adaptando. ¿Me entiendes? Bien, O ya estamos, algo en particular. ¿Ah? ya se nos está agotando el tiempo, nos queda Ah, poquito, ya unos 3 minutos apenas. Y hay alguien por aquí que te pregunta, ¿cómo te contacto? ¿Cómo contacto a María Maciel? Y no, si quieres, sí, sí, porque sí. ahí está tu sitio de las De redes Instagram. sociales donde te pueden conseguir, de Sí, Instagram, el ¿verdad? teléfono por ahorita yo conservo aún el WhatsApp de Venezuela. Lo voy a cambiar pronto porque es que tengo que ver cómo va a quedar mi estatus aquí, ¿no? Pero por ahorita el WhatsApp mío de Venezuela, que es más 58 414 670 7401. Más 58 Y, 414 670 7401. Ajá. y también te pueden contactar por Instagram. Por Es Instagram envían un María, mensaje. María Piso T Piso Maceli. sí, es muy fácil, porque es tu nombre, María Sí, es mi Piso nombre. T Piso Macel. Y por Sí, María porque yo Teresa tenía Macel. otro que era guión y no sé qué pasó ahí. Pero bueno, no importa. Por Entonces le ahí te puse pueden guión. contactar porque te están acá diciendo que es excelente información, con la doctora Sí, yo sé que Maceli, hay gente que Lilian. quiere, hay gente que quiere un curso de mandalas que se puede dar, porque todo el mundo, esto Aquí es te dicen fácil, también sí se cómo puede hacemos dar, se un crea un curso de grupo, mandales. se puede crear, mira, y se da por Zoom o por Google Meet, con toda la información para describir bien qué son los mandalas, cuáles son las formas, los colores. Bueno, lo que necesito Cuando es tú grupo y gente para poderlo Lo que hacer. necesitas, lo que necesitas es tomar la decisión de Sí. hacerlo y de invitarnos a las Bueno, personas vamos interesadas. a hacerlo. No, era que no tenía computadora, pero gracias a Dios, mis hijas me Ya. regalaron una ahorita y bueno, ya tenemos computadora. Esos hijos que siempre con esas mamás pro- Sí. este, proactivas, profesionales que siempre están Sí, acá, ella, "Ay, ¿qué te dan vamos a de hacer? Bueno, todo. como ya me la regalaron, ya sí puedo empezar a hacer talleres. Correcto, claro. No hay Bueno, ningún no sé problema. si hay alguna otra pregunta, porque nos quedan, ya se nos terminó como quien dice el tiempo. Bueno, Si hay yo les alguna haré saber pregunta, si el si tú quieres, curso, si hacemos el curso y chévere. Yo les haré saber. sí, y a las personas que me siguen a mí, María me informa y yo con muchísimo gusto le doy Claro. la publicación en mi red. ¿Algo que tú Bueno. quieras agregar, María?
Bueno, ¿Qué? la verdad les digo que bueno, mi respeto y mi cariño a todos los que aún creen en este tipo de terapia. Hay gente que las reniega. Yo creo en lo que hago antes y después, igualito, trato de buscar el punto de unión. Doy fe de que ha sido efectivo, pero también digo, uno tiene que escoger a quién aplicarlo. O sea, no es que tampoco a todo el Claro, mundo, pero ha sido muy sanadora y les invito a que cuando se encuentren en situaciones estresantes, pues pinten mandalas, que eso va a ayudar, eso va a ayudar. Y tal vez ustedes van a ser canalizadores de otras cosas. Se puede ayudar a otras personas sin necesidad de ser un especialista en mandala. Solamente hay que estudiar un poquito como todo. Con claro, estudiar un poquito sabemos. claro. Y ya está. Así es. Bueno, Bueno, cariño, María, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, estar aquí en Fortaleza Salud Mental. Cualquier pregunta le pueden escribir a María Piso T Piso Macelis sobre alguna pregunta, consulta que quieran hacerle. O también me pueden escribir por Fortaleza Salud Mental, que yo con mucho gusto le hago llegar sus inquietudes a mi queridísima amiga. bueno, Un cariño, abrazo. pues. Ay, ahorita que se está uniendo gente, ¿qué te digo? Bueno, Bueno, tenemos 21 personas en este momento en vivo, lo que en este tipo de actividad es bastante, porque la gente ya está como que un poco cansada de tanto like. Pero este es un tema realmente fascinante. Y si ellos quieren que sigamos hablando de mandala, escríbanle a María o escríbanme a mí y con ajá, muchísimo gusto hacemos otro live. Bueno, claro, así es. estamos a la Bueno, orden. cariño, pues. Saludos, pues. Besos. Chao. Chao. Igual.